por lo que sabemos hasta ese momento, 218 No cuerpos. puedo ahora. Y esta madrugada, por Estoy al supuesto, aire. estuvieron sacando, retirando estos últimos cuerpos y continúan las labores. Y hay que ser insistentes con este tema, lo dijo el general Méndez. No significa que vayan a entrar maquinarias y arrasar con todo, mientras todavía continúen personas que están buscando a sus parientes desaparecidos. Es difícil establecer, digamos, una posición de equilibrio mesurada, pero sabemos que para que podamos hacer lo mejor posible las cosas, hay que atender lo que dicen las autoridades, que son las que tienen el comando de la situación en este momento. Ahora nosotros estamos viendo imágenes desde el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito y estamos viendo el féretro de donde reposan los restos mortales del merenguero Rubí Pérez. Vemos su conocido sombrero y sus lentes oscuros que eran parte de lo que identificaba a Rubí en su imagen. Y recientemente había incorporado una bufanda, de hecho... Sí. Murió con la bufanda. Murió con la bufanda. En la mayoría de las presentaciones en las que lo veíamos, pues lo veíamos con esta bufanda que era como un elemento nuevo que había incorporado a su imagen. Siempre fue un hombre de una imagen conservadora, desde joven, nunca fue extravagante, aún siendo artista que tuvo la oportunidad, lució desde muy joven su calva con mucha naturalidad, incluso nunca intentó taparla ni con un accesorio como gorras o sombrero en principio, sino que tú veías un hombre joven. Era como parte de su identidad. Era esa joven, calva. Sí, un hombre joven calvo y que después se peló al raspe. O sea que parte de la imagen que vimos de Rubí siempre fue lo que estamos viendo ahí. Comentar que esto es un hito, este funeral en el Teatro Nacional. Sí, porque es la primera vez. Yo estoy tratando de recordar si había habido un precedente, pero me parece que no. Hasta donde yo recuerde, y mis investigaciones me lo han permitido, no recuerdo, no conozco. Ojalá, aquí tenemos gente muy estudiosa como Américo Mejía, audiencia que agradezco, que es un televidente fijo de El Despertador y un estudioso de la historia del mundo del espectáculo de la República Dominicana. Y la verdad es que me corregía incluso que el cine no se llama, el autocine que estaba al lado cerca de Jet Set, no se llamaba Angelita, se llamaba Autocinema Iris. Y se lo agradezco muchísimo. Claro. Sí. Pero la verdad es que si él tiene algún dato se lo agradecería, porque hasta donde he visto y recuerdo ambas cosas, hasta donde he investigado y recuerdo, no se había realizado un funeral de este tipo en un espacio como el Teatro Nacional, que en otros países sí se hace. Decir que, y además, que la iniciativa sea oficial del Estado, del instrumento, del estamento estatal, que tiene que ver con la cultura, también es una novedad. O sea que estamos ante varios hitos. Quizás también es la primera persona, hasta donde he investigado, artista dominicano, que haya muerto directamente en actuación, que haya muerto en escena. Es también un hito, entre mis investigaciones salía... Tabito Vázquez murió en escena. Tabito Vázquez, un virtuoso del saxofón, murió en escena. Y también Fernandito Chavarría. Fue antes de subir. Fernando Chavarría también murió en escena. escena. No, fue antes de subir, dice la investigadora. Pero estaba en el escenario. Pero Rubí estaba cantando. Tabito Vázquez estaba en el escenario también, lo sé porque yo estaba en el lugar donde se estaba. Pero en el caso de Fernando Chavarría fue minutos antes de salir. Estamos viendo en este momento imágenes del Polideportivo de Jaina, que como ya lo comentamos hace un momento, lo hemos estado insistiendo, es una de las comunidades golpeadas fuertemente por esa tragedia. Vemos ahí que hay un memorial, algunas fotografías de las víctimas de esta tragedia que son residentes o originarios o oriundos de Jaina. La alcaldía dispuso el Polideportivo de esta comunidad para realizar en el día de hoy un funeral colectivo y no sé si ya llegaron los féretros, pero ya nos reportaba nuestra compañera Oleaga hace un momento, que tenían ya las bases para instalar al menos ahí
10 de los féretros de los más de 20 jaineros que fallecieron en esta tragedia. Durante el día vamos a estar reportando desde allá, nuestros compañeros, pues, sobre este funeral colectivo, este homenaje a la memoria de las víctimas de esta comunidad. Y también estamos en todos estos escenarios, tenemos personal, ahí tenemos a nuestros equipos, que tenemos las imágenes en vivo, como ya veíamos, el Teatro Nacional, donde ya en escasos minutos comenzará el homenaje póstumo a Rubí Pérez, homenaje de cuerpo presente, donde va a ir el presidente de la República, y algo que no nos lo han explicado todavía, si todo el homenaje se realizará en el lobby o en algún momento el féretro será introducido a la sala Piantini, para que ahí nos habían comentado que habrá música más adelante, va a haber un himno nacional cantado por el propio Rubí Pérez, que grabó, y también habrá representaciones musicales a lo largo del día. No nos han explicado si todo se realizará en el vestíbulo o si más adelante trasladarán el féretro hacia el interior del teatro. Lo que sí veo es que hay una especie de valla. Ahora, por otro lado, también ya estamos viendo cómo maquinaria pesada comienza a retirar algunos de los escombros, donde evidentemente no puede haber riesgo de que haya algún cuerpo todavía. Pero de que lo hay, se supone que quedan cuerpos, porque el hedor que Gabriela pero nos eso puede estaba ser comentando. por todo lo que son 3 días de acumulación, y ahora que ya están removiendo escombros, es que se propaga el hedor, no necesariamente porque haya cuerpos, sino porque los hubo. Y esta mañana, durante la madrugada, de acuerdo con las cifras que nos han dado, solo de entre las 10 de la noche de la última conferencia de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias hasta esta mañana, la primera conferencia de prensa, que fue alrededor de las 7:15, ya habían encontrado 34 cuerpos que no sabemos si ya los habían retirado, pero sí los tenían todavía ahí. Sí. Estamos viendo imágenes de fuera del jet set, en donde ya los organismos de rescate nuevamente se están preparando para una nueva rueda de prensa. Así es, estamos en las afueras, y mientras esto sucede en el jet set en diferentes puntos de la ciudad, estamos viendo los velatorios de diferentes personalidades. Y recuerden, nos referimos a las personalidades que son más populares, no porque tengan un valor humano superior, sino que el hecho de que tengan una base amplia de seguidores hace que el duelo se multiplique, y pues por tratarse de personas muy conocidas, como en el caso del merenguero Rubí Pérez, pues, y tratarse de un acto oficial con la presencia de dignatarios y de muchos artistas que se van a dar cita durante el día de hoy a presentar sus respetos, le damos un seguimiento especial. No es que estamos estableciendo diferencias entre todas las víctimas, nos afecta por igual. Algo que también vamos a seguir viendo ya desde ayer, algunos artistas jóvenes han hecho alguna que otra interpretación en homenaje a Rubí. Ahí vimos a Scarlet Music, que es una colaboradora amiga de aquí, que salió de aquí de SIN, y también vimos a Catherine Esther, también hizo una interpretación bellísima. León Suberví, hijo de Leo Suberví, y Iber Ramos, también hizo una interpretación en homenaje a Rubí. Y vamos a seguir viendo esto, porque la verdad es que las manifestaciones de dolor, cuando se trata de un artista sobre todo, pues tienen esos matices en donde otros artistas se suman. Ayer vimos con muchísima popularidad un en vivo que hizo Santiago Matías, en donde invitó a grandes merengueros en el set de Alofoque Radio Show a interpretar canciones de Rubí, a hacer anécdotas sobre él, porque la verdad es que ya los merengueros que accionan en la escena, pues son gente que se conocen desde hace 40, 50 años, y tienen muchas vivencias en común. Ayer vimos también a Rafa Rosario, que estuvo en ese en vivo. Vimos a Rafa Rosario presentando los respetos a la familia de Octavio Dotel, y usted dirá, caramba, pero artistas con Octavio Dotel. Octavio Dotel era muy conocido, muy amado por mucha gente, y tenía grandes vínculos con la comunidad artística del país. Y pasa con los peloteros en sentido general. Ahí vemos el caso de David Ortiz, por ejemplo. Y parte de la tensión a la tragedia, aparte del dolor entre las familias dominicanas, se debe también a que en ese escenario, en el jet set,
lamentablemente perecieron exponentes de lo que es la cultura dominicana dentro del arte y lo que es nuestro béisbol, nuestro deporte estrella. Entonces, eso concita todavía más atención. Y apuntaba un dirigente deportivo que gracias a Dios, dentro de la desgracia, que fue en una temporada en donde hay grandes ligas, que de no haber sido así, la desgracia hubiera afectado mucho más al mundo del béisbol. Bueno, comentaban ustedes estas vasos comunicantes entre el béisbol, el deporte y la cultura, y ahí es una representación muy significativa, porque en la misma mesa en la que falleció estaban juntos Octavio Dotel y también el diseñador Martín Polanco, de quien no he sabido hasta este momento, y quizás tú lo sepas, Juan Carlos, cuándo se realizará el funeral o si ya se realizó. No, estuve de hecho llamando a su oficina, yo estuve en un evento el año pasado y fue el que me vistió, o sea, que compartimos unos días, durante días, conversamos a menudo, estuve llamando a su oficina y no me toman el teléfono. Y no tengo ningún vínculo personal con su familia, o sea que ojalá si alguien que nos esté viendo, pues nos puede dar alguna información, porque Martín Polanco también fue como una especie, como un vaso comunicante, como decías tú, entre los deportistas y los artistas, porque siempre estuvo dispuesto a colaborar con todo el mundo. Su ropa se parecía al artista, al merenguero, al salsero, al pelotero. O sea, sí, porque Martín Polanco vestía a muchos merengueros, también a muchos peloteros. En estos últimos 25 años, cuando Martín Polanco despegó, se hizo famoso, y recuerdo haber visto algunos merengueros en desfiles de moda. Sí, y además es una pena porque conversando con él en esos momentos, me hablaba de todos los proyectos que tenía. Iba a sacar una marca de zapatos, me enseñó la muestra, el proceso de elaboración, me estaba ampliando su propio taller. Él todavía tenía su atelier ahí en la 27 exacto. con Leopoldo Había Navarro. comprado el solar de al lado para ampliar el atelier. Y la verdad es que ver morir a una persona con tantos planes, con tanto entusiasmo, con tanta vida, bueno, pues duele un poquito más también. Sí, y el mismo Rubí Pérez es un exponente de este vínculo paradójico entre el béisbol, el deporte rey de República Dominicana, y el arte, porque Rubí Pérez surge del béisbol. Él era, y lo contaba, hay muchas anécdotas sobre eso, él era un jugador de béisbol frustrado. Tuvo un accidente, se lesionó una pierna y tuvo que salir. Y además su hermano. Exactamente, y su hermano, Neyfi Pérez, exactamente. Entonces Pérez tuvo que salir del béisbol para involucrarse desde 1977 en merengue, en el arte y en la música. Por las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, no nos lo han confirmado todavía, pero asumo que ya abrieron, ya son las 10 con 5 minutos, 6 minutos, asumo que ya abrieron las puertas del Teatro Nacional, porque de pronto las vimos puertas un flujo para la hora familia, privada. Claro, para los allegados. Mencionábamos que la primera hora de 10 a 11 es privada y que al público se abrirán las puertas del teatro a las 11 de la mañana. Es privado, se espera la llegada del presidente Luis Abinader y... ¿En esta hora? En esta hora, sí, en esta hora que es privada, donde participará junto con los familiares de Rubí Pérez en esta primera parte de este homenaje. Y como destacaba Juan Carlos, es un hito porque nos recordamos un funeral dentro del Teatro Nacional. Yo recordaba, por ejemplo, el funeral de Freddy Veras Goico, que se hizo en el Palacio de Bellas Artes, pero me aclara Juan Carlos que no lo organizó, no lo convocó el Ministerio de Cultura. En esta ocasión es la primera vez que el Ministerio de Cultura es la que lo organizó y se dio el Teatro Nacional. Sí, y se podría decir lo mismo. Por ejemplo, es inevitable recordar el sepelio de Johnny Ventura. Entonces, a diferencia de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver en las próximas horas alrededor de este querido merenguero, el funeral de Johnny Ventura fue espontáneo, no fue un acto oficial. El pueblo se volcó
a las calles. Sí, y fueron al Centro Olímpico en la expectativa de muchas personas que ya habían manifestado de alguna manera su deseo de ir, de acompañarlo en este último adiós, y todos vimos cómo fue el trayecto al Cristo Redentor. O sea que, y fue una expresión de acompañamiento, no solo en los funerales, en el trayecto, sino que la gente salía a esperar Claro. el féretro. Este caso es completamente distinto porque la muerte del merenguero Rubí Pérez nos sorprende a todos en el medio de esta gran tragedia, donde ya nos reportaban nuestros compañeros que, por ejemplo, en la funeraria Jardín Memorial, que tiene 11 capillas ahí en la 27 de febrero y que tiene capillas en la Jacobo Masluta, están todas las capillas llenas y que la lista de espera es muy larga. Me preguntaba en relación a los familiares que vemos en la cajita que está en la pantalla, al lado de donde estamos nosotros, las personas en el INASIF, y ahora mismo estamos tomando imágenes de Jaina, del traslado de féretros. Del traslado de féretros, de la llegada en Jaina, pero decía que pues hay una gran aglomeración de personas todavía en el INASIF, y me preguntaba cómo están realizando el traslado de los cuerpos una vez ya trabajados e identificados. Sabemos que hay unos 148 cadáveres que ya han sido identificados en el INASIF. Ahora mismo estamos viendo uno de los féretros, de los restos mortales de uno de los jaineros que será velado en este velatorio colectivo, porque sabemos que la comunidad de Jaina ha perdido por lo menos a 25 personas. Bueno, y perdió uno de sus representantes más insignes. O sea, así es. La comunidad de Jaina tiene grandes representantes, entre ellos Fernando Hasbún de aquí, o sea, de SIN, pero quizás el más famoso como tal, que además lo expresó en todas sus canciones, lo expresaba, incluso en uno de sus eslogans cuando se incorporaban en los 80, que se comenzó a incorporar las improvisaciones dentro del merengue grabado, uno de sus eslogans era pa' Jaina. O sea que claro. Evidentemente ha sido una persona orgullosa de la naturaleza de su pueblo, de su municipio. Jaina es una comunidad que pertenece a San Cristóbal. Mucha gente se confunde con respecto a la cercanía que tiene con el Distrito Nacional, pero realmente es una comunidad de la provincia de San Cristóbal, de la que él nunca se desvinculó, nunca dejó de estar presente de alguna manera, aunque muchos de ellos, incluyéndolo, se fueron a vivir a otras comunidades en el país e incluso en otro país. Estamos en las expectativas de la entrada, bueno, del presidente de la República a los funerales de Rubí Pérez, que se están realizando en este momento en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en el lobby. Creo que, bueno, esto no son cosas para comentarlo en el momento, pero en el momento en que dejen de entrar al público, creo que se le va a complicar. Así es. Sí, estamos viendo justamente ya las imágenes, vemos este movimiento de que ya está llegando el presidente de la República al Teatro Nacional. Estamos atentos a todo lo que está ocurriendo, sí, por el movimiento que se ve de la seguridad. Ahí lo vemos al presidente de la República. Y la primera dama. En compañía de la primera dama Raquel Arbaje, que se están acercando a los familiares de Rubí Pérez, a los deudos, para darles sus condolencias, y seguramente se acercará al féretro. No sabemos si la primera guardia de honor, no nos lo han dicho, será con el presidente de la República o cuando se realizará esta primera guardia. Vemos también ahí al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que acompaña al presidente, y como estamos viendo muchas espaldas, no podemos identificar si hay más funcionarios. Decía que, creo que había escuchado que una de sus hermanas es regidora o diputada, algo así. Sí, de Rubí Pérez. Lo escuché, o sea que ojalá si alguien me puede confirmar la información, pero escuchaba en una de los reportes, ahí vimos también al ministro de Cultura. Sí, al ministro de Cultura lo estamos viendo. A Roberto Ángel Salcedo. Sí, que va a tener un discurso, va a pronunciar un discurso. Ha tenido la iniciativa de abrir el Teatro Nacional para rendir el último adiós a ese artista que muere en escena. Allá al fondo nos parece ver a Manny Cruz, exacto. Nos parece ver al merenguero Manny Cruz. Rubí Pérez, ayer decía Eddie Herrera que
había tenido en Rubí Pérez una especie de segundo padre, porque lo recibió de 20 años en la orquesta de Wilfrido Vargas y que le dio todo su apoyo durante su carrera, siendo un jovencito apenas que debutaba en una de las orquestas más conocidas y populares de los años 80, no solamente en la República Dominicana, sino en el resto de Latinoamérica. Vemos un gran movimiento de personas que se produce en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito, porque los restos mortales de Rubí Pérez están en el lobby del teatro y sabemos que el presidente Luis Abinader, el ministro de Cultura, la primera dama y diferentes personalidades se están dando cita a esta hora a acompañar a los familiares de Rubí Pérez en la primera parte de este homenaje velatorio, porque esta primera hora es cerrada, es privada para familiares y allegados. Esto de alguna manera me abre las expectativas de si el presidente irá a otros velatorios, quizás como el que se está realizando en Jaina, en el Polideportivo, entendiendo que quizás sea una especie de mensaje de solidaridad del presidente. No nos lo han informado en el día de ayer que comenzaron estos funerales. El presidente Abinader no estuvo, que yo sepa, ahí estuvieron nuestros equipos, no estuvo en el funeral de Octavio Dotel. Así asistieron muchas personalidades, incluido el expresidente Leonel Fernández, acuérdate que estaba en Montecristi. Estaba en Montecristi en el funeral de la gobernadora. Nelcy Cruz. Sí, así es. También. Pero probablemente mañana se trasladará a los funerales del hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Se va a realizar en Santiago. Sí, el hijo desde hoy que se llama Eduardo Guarionés Estrella. Desde hoy en la tarde es desde hoy en la noche. Realiza de 7 a 9 creo que decía. Sí, hoy las 5 de la tarde. Hoy en la tarde, me parece que habían anunciado a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar el ambiente ahí en el Teatro Nacional. De la existencia del pueblo de Jaina, pido por favor una... Es el himno nacional entonado por Rubí Pérez, la voz más alta del merengue. Quienes los familiares están desconsolados, rompieron en llantos al escuchar su icónica voz, entonando las gloriosas notas de nuestro himno nacional. En breve se darán unas palabras sobre este homenaje póstumo. El señor presidente Luis Abinader se dirige al féretro. Para dar su apoyo.
En estos momentos llega Juan Luis Guerra al funeral de Rubí Pérez. Llega el maestro Juan Luis Guerra al funeral de Rubí Pérez, quien está dando el pésame a los familiares de la familia Pérez. Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí. Estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí. La hija Zulenka Pérez está cantando una canción de su padre Rubí Pérez. Parece que todas las personas leyeran en mi piel que estoy enamorada. Mis penas son torrentes, son un volcán. Te tengo que dejar. Bueno, gracias por todo. A la hija de Rubí Pérez, Zuleika Pérez, interpretando una melodía durante este homenaje póstumo de cuerpo presente que se está realizando en el vestíbulo del Teatro Nacional Eduardo Brito en honor al merenguero, al afamado merenguero Rubí Pérez. Se encuentra en este momento también el presidente de la República, la primera dama, el ministro de Cultura, así como el ministro de la presidencia, José Miguel Paliza, perdón. Estamos viendo esta interpretación muy sentida, por supuesto, de la hija de Rubí Pérez, Zuleika Pérez, y del lado derecho estamos viendo en la parte superior algunas imágenes también en vivo del Politécnico de Jaina, donde en cuestión de algunos minutos, a las 11 de la mañana, está previsto que comience el funeral colectivo para varias de las víctimas mortales de esta tragedia que tiene conmocionado a todo el país. Les recordamos, vemos en este momento en nuestra pantalla imágenes del Politécnico de Jaina, en donde algunos de los deudos están organizándose para comenzar a las 11 de la mañana el homenaje póstumo. De acuerdo con los reportes que hemos recibido, en este homenaje póstumo se recordará, se rendirá tributo a al menos 10 de las más de 25 víctimas mortales de Jaina. Hace un momento veíamos en la transmisión que hemos estado realizando de manera continua cómo comenzaba la
llegada, el traslado de féretros de algunas de estas víctimas. Entre ellos, recordamos, Jaina es uno de las zonas que fueron golpeadas duramente por esta tragedia debido a que sus residentes oriundos de este municipio se encuentra Ruby Pérez también, oriundo de Jaina, pero así también Luis Guillén, el dirigente deportivo, ex atleta, representante del país en eventos internacionales, así como muchas otras personas que se encontraban celebrando la noche y madrugada del martes en el Jet Set. Por ejemplo, algunos de los miembros de los Dorados de Jaina, un club, una fundación que realiza actividades deportivas, pero también ayudas a la comunidad. Bueno, varios de estos miembros de los Dorados de Jaina se encuentran entre las víctimas mortales. Este es el escenario que se está viviendo en este momento en Jaina, donde a las 11 de la mañana está previsto el comienzo del funeral colectivo. Nuestros compañeros se encuentran distribuidos en algunos de los lugares que son epicentros de esta tragedia. Vemos en la pantalla nuevamente, regresamos al epicentro de la tragedia, el Jet Set, en donde puedo ver al fondo al ministro de Salud, Víctor Atala. Se están preparando para dar la segunda rueda de prensa de esta mañana. Les recordamos que en la primera rueda de prensa, que fue alrededor de las 7:15, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, el general Juan Manuel Méndez, indicó que el número de víctimas fatales de esta tragedia ya se había elevado a 218 y que consideraban que ya las esperanzas de vida se han ido lamentablemente diluyendo y continuarían también con la remoción de escombros al tiempo de que esperaban ya poder recuperar todos los cadáveres que aún se encuentren dentro de esta construcción. Estamos esperando en cuestión de minutos que comience esta rueda de prensa. Y por otro lado, también tenemos que, como pueden ver ustedes en la pantalla, vamos a escuchar el ambiente en el Teatro Nacional, en donde continúa el homenaje póstumo a Ruby Pérez, perdón. La hija de Ruby Pérez, Zulinka Pérez, acaba de cantar la canción Cuando se ama de la artista Laura Pausini. Juan Luis Guerra se abraza con presidente Luis Abinader y se dan el pésame mutuamente también con Raquel Arbaje. Te amo, Dios, pues su amor nunca me falla.
mi existir. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser. Sí, nos vamos a este momento, nuevamente regresamos al polideportivo.